Buenas tardes. Damos comienzo a las jornadas de católicos, a las 7ª jornadas de católicos vida pública con la primera ponencia. Nos acompaña Verónica Micosi, de la que haré un breve currículum, la exposición, un breve currículum suyo para contextualizar lo que va a ser esta primera ponencia. Y agradecer la presencia de tanto público, que siempre, y sobre todo si es joven, mucho mejor. Creo que afrontar lo que es la irrupción de la inteligencia artificial, los que somos juristas lo estamos abordando desde el punto de vista jurídico, los economistas desde un punto de vista económico, los compañeros que están aquí hoy, que estoy viendo algunos ya, desde el punto de vista tecnológico, pero lo importante es quedarse en el aspecto humano y en esa mirada cristiana, en esa mirada desde la fe, a la hora de poner en valor lo que es precisamente la dignidad humana y cómo podemos tener... Permítanme, lo voy a decir con claridad, estaba pensando cómo decirlo. Hay un término que me gusta mucho expresar y es huir de la craxia, de tener una voluntad débil, es decir, tendremos que actuar sobre todo con buen juicio a la hora de enfrentarnos a esa utilización que hagamos de las herramientas de inteligencia artificial. Miren, en mi ámbito, en el ámbito jurídico, pongo solo un ejemplo, que lo importante es escuchar a Verónica en el día de hoy. Ahora en breve, este mes, saldrá un análisis jurídico que hemos hecho otro compañero y yo precisamente sobre la primera sentencia del Tribunal Supremo que, como ha dicho Gregorio, preconiza lo que es la transparencia algorítmica, es decir, el derecho de acceso al código fuente, en un caso que además entronca con lo que es la doctrina social de la Iglesia, o lo que es esa visión social de nuestra Iglesia. Es un caso en el que una fundación, la Fundación Cibio, y lo digo muy brevemente, plantea ese derecho de acceso al código fuente para ver si hay utilización de sesgo o vulneración de derechos fundamentales en relación con el bono social, el bono eléctrico. Impacta. El Tribunal Supremo ha dado la razón a esa fundación y ha facilitado el derecho de acceso al código fuente, y hay un segundo asunto que sorprendentemente, y hay que ponerlo en positivo, el Tribunal Supremo, en recurso de casación en interés objetivo, ha puesto de manifiesto lo que se conoce como caso OSPO, que verá pronto la luz. En definitiva, que lo que quiero plantearles es que hoy, lejos de la visión jurídica, la visión económica, la visión tecnológica, es acercar la persona a esos planteamientos que se pueden hacer de manipulaciones informativas y conformarnos una opinión y tener un criterio para ello. Voy a hacer esa presentación que les decía de Verónica Micosi, nacida en Italia en 1982, pues es una profesional que ha estado vinculada siempre profesionalmente por la innovación, en una trayectoria que fusiona comunicación, marketing y tecnología. Graduada en Turismo y Comunicación y con máster en Turismo en la Universidad de Milán, pues su carrera ha abarcado la investigación, la docencia y el sector empresarial. De sector empresarial que me hubiese gustado hablar, no lo voy a hacer, hay que darle la palabra a ella. Trabaja ahora mismo ha trabajado, lideró el marketing y la comunicación de una startup tecnológica en Sevilla, que fue adquirida en 2020 por una multinacional estadounidense. Actualmente pues forma parte de ese equipo global de innovación. Simplemente, como digo yo, lo que nos importa el humanismo, el acercamiento a la tecnología desde el humanismo y desde esa mirada cristiana que también se debería reflejar y se refleja, aunque sea cada vez menos, en lo que es el posicionamiento que tiene también, por ejemplo, la Unión Europea en esta materia. Muchas gracias por acompañarnos, Verónica.
Juan Antonio, muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Gracias, es un placer estar aquí. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Bien. Yo tengo muchas cosas que contar. Empezaré, pues eso, dando las gracias sobre todo por la decisión de haber considerado que la inteligencia artificial mereciera pues estar aquí en las Jornadas Católicos y Vida Pública. Y creo que es así debe ser. Es un tema que nos tiene que interesar, nos interpela y que más allá de los aspectos meramente prácticos y productivos, sí que tiene ciertas implicaciones pues también en la sociedad, incluso en la espiritualidad. Y claro, estamos llamados a no ser del mundo, pero estar en el mundo. Y eso hoy en día es entender de qué estamos hablando, entender la inteligencia artificial. Intentar vivir a espalda de esto no parece hoy en día muy sensato, más que nada porque está en todas partes y porque sobre todo quien tiene algún rol de padre o educador, incluyo los abuelos, lo de pues esto me pilla muy mayor, pues yo no lo entiendo, eso es cosa de jóvenes. Pues no, esto tiene implicaciones importantes y tenemos que saber guiar a quien nos ha sido confiado, incluso en discernir en cómo utilizar la inteligencia artificial, porque es una tecnología penetrante y generalizada. De hecho, el símil que se utiliza para entender el alcance de la inteligencia artificial es el de la electricidad. Pensad un momento en intentar vivir al margen de la electricidad, ¿no? Y qué ha pasado desde que somos capaces de controlar mediante una infraestructura la electricidad, todo lo que ha pasado a partir de esos avances. La IA no es nueva, la IA es verdad que ha habido un cambio importante y ahora lo veremos, pero es una tecnología, llevamos conviviendo con la inteligencia artificial décadas. De hecho, los primeros intentos son de los años 50, cuando Alan Turing se preguntaba, ¿llegarán un día las máquinas a pensar? Y desde entonces sí que ha habido una cierta pauta, que es momentos de mucho entusiasmo respecto a las promesas de la inteligencia artificial, que son las primaveras de la IA, seguidas por inviernos. Inviernos que son momentos de decepción porque efectivamente conseguir que una máquina piense no es tan fácil. Y cuando yo empecé a hablar de esto, a investigar sobre la inteligencia artificial, todavía nos estábamos planteando, ¿será esta una nueva primavera? Es decir, ¿habrá un invierno? ¿Habrá demasiadas promesas? Y no, hoy en día hay cierto consenso en decir que efectivamente, que no, que ha habido un cambio, un salto tecnológico muy importante que marca un cambio de época, que tendrá importantes consecuencias, entre otras cosas, en el trabajo, en la forma de trabajar. Entonces, yo hoy hablaré de inteligencia artificial sin tocar las ventajas que pueda tener la inteligencia artificial utilizada con criterio en ámbitos importantes como la medicina, la física, el derecho. Hablaré de la inteligencia artificial de andar por casa, de la que tenemos en el móvil, que tenemos entre nuestros contactos de WhatsApp, ¿vale? Y he estructurado la charla en 3 momentos. Creo que es importante, lo primero, entender la inteligencia artificial, cómo funciona y por qué tanto frenesí. Luego, hablar de los espejismos digitales para saber detectarlos. Y por último, y más importante, pues eso, abrirnos a una mirada cristiana que nos abre la esperanza, ¿no? Vamos a empezar por entender la tecnología muy por encima. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es intentar replicar mediante programas informáticos las habilidades que habitualmente asociamos a la inteligencia humana, como son el razonamiento, la lógica, la toma de decisiones, el lenguaje, la creatividad, ¿vale? Es un ámbito muy amplio. Y desde que se empezó a estudiar la inteligencia artificial, fue claro que lo que había que perseguir para conseguir máquinas que pensaran como las personas era conseguir máquinas que aprendieran como las personas. Y de hecho, uno de los ámbitos más importantes relacionado con la inteligencia artificial y que tenemos que entender es el del aprendizaje automático. ¿Cómo aprenden las máquinas?
Las máquinas no aprenden como nosotros leyendo libros, sino a través de datos que les suministramos. Cuantos más datos les suministramos, mejores resultados tendremos. Como les suministramos unos datos para que identifiquen determinados patrones que luego apliquen para encontrar soluciones nuevas y resolver problemas sin que le demos las instrucciones específicas para ello. Aquí tenéis un ejemplo, no os fijéis en el detalle, solo para que tengáis una idea de cómo funciona esto. Pues, por ejemplo, yo quiero enseñar a un programa a distinguir imágenes de perros y de gatos. Entonces lo que hago es le doy muchas imágenes diciéndole este es un perro y este es un gato. Y mediante esa información, pues la máquina la procesará para identificar patrones, aquellas características que le permiten distinguir una especie de la otra. Y esa regla que ha aprendido la aplicará a partir de ese momento a nuevas imágenes que sabrás distinguir, aunque no las conozca de antemano, ¿vale? Este es el aprendizaje automático. Detrás, sobre todo de la inteligencia artificial que conocemos hoy en día, está eso, redes neuronales artificiales que imitan la forma de funcionar del cerebro humano. Pequeños núcleos de procesamiento de información que se llaman neuronas, conectadas, ¿vale?, entre ellas, con conexiones que van cambiando en peso y en parámetros. Eso realmente a dónde quiero llegar. Quiero llegar aquí, que estos sistemas son tan complejos, es decir, esa red de neuronas artificiales organizadas en capas es tan amplio, tan grande, tan complejo, que no sabemos muy bien qué pasa en medio. Son sistemas que se denominan de caja negra, es decir, le damos una pregunta, nos da una respuesta, pero qué pasa en medio no está del todo claro. De hecho, uno de los ámbitos más importantes de investigación en inteligencia artificial es la interpretabilidad de los modelos, y es un ámbito que está en formación, donde se está. Vale. Hemos dicho que vamos a hablar de la IA, la IA de andar por casa, y hoy en día, para hacernos una idea, creo que algo que muchos conoceréis y utilizaréis, ChatGPT, ¿vale? Yo voy a utilizar mucho ChatGPT en esta charla para dar ejemplos, pero no tengo especial predilección para ChatGPT ni estoy animando a que se utilice. Y lo uso, bueno, para tener un ejemplo, pero me refiero en general a cualquier tipo de inteligencia artificial generativa que se llame. Vale, entonces, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es un programa de inteligencia artificial diseñado para conversar con las personas usando lenguaje natural. Es decir, frases, palabras como las que usamos todos los días. Este punto es importante porque hasta ahora, para comunicarnos con un sistema informático, teníamos que programar. Ahora nos entiende. El modelo entiende nuestro lenguaje, lo interpreta y nos da una respuesta. Responde a una instrucción. Puede responder preguntas, explicar temas, ayudar a escribir textos o generar ideas, basándose en patrones aprendidos a través de grandes cantidades de información. Analiza lo que dices y produce respuestas coherentes y útiles según su entrenamiento. Lo interesante de esta definición es que me la ha dado ChatGPT. Yo le he dicho, ChatGPT, ayúdame a explicar a un público no experto, porque no sabía que iba a tener enfrente, qué es ChatGPT. Y esa es la respuesta que me ha dado. Muy coherente, muy cómoda y sencilla de entender. Vale. Ejemplo de cosas que puedo hacer con ChatGPT, pues le puedo decir que me ayude a escribir un correo o que me explique algo. O yo pongo siempre el ejemplo, pues eso, ayúdame a explicar la parábola del sembrador a un niño de 7 años. Y entonces me la explicará con un lenguaje muy sencillo, utilizando términos sencillos que se puedan entender. Y le preguntaré, ayúdame a explicar la parábola o hablar de la parábola del sembrador con un público de teólogos. Y entonces utilizará un lenguaje más complejo, me hablará de la escatología del reino y me hará un análisis más detallado de la parábola. Pero también le puedo preguntar,
explica la parábola del sembrador como lo haría Chiquito de la Calzada. Y me contesta y me dice: atención, pecadores de la pradera, mira tú que va un sembrador, un hombre muy moderno con su saquito de semillas, visto de los campos, ¿vale? Y sigue, y dice al final: Jesús lo decía así con arte, que la semilla es su palabra y nosotros somos la tierra, así que a preparar el terreno, que si no, no hay cosecha, ni gloria bendita, ni jamón del bueno. Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo sabe ChatGPT? ¿Cómo conoce Chiquito de la Calzada? ¿Y cómo lo ha hecho también? Pues vamos a ver qué hay detrás y cómo funciona esto. Y voy a poner este ejemplo porque creo que es muy evocativo, que es, pues esta es una frase del Quijote. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. ¿Vale? Nosotros leemos eso, muy bien. ¿Qué ve ChatGPT? ¿Qué es esto para ChatGPT? Pues cualquier inteligencia artificial. Pues es un conjunto de tokens. Token significa ficha, ¿vale? En inglés. Entonces, lo que hace es dividir las palabras en trocitos que combinados tienen sentido. Entonces, el sistema es muy, muy potente en saber qué token es más probable que vaya después de la asociación de los anteriores para que eso tenga sentido. Pero para ChatGPT, estos que para nosotros son palabras, en realidad son números. ¿Vale? Cada token tiene un identificador. Es decir, el sistema es en realidad un sistema muy bueno haciendo cálculos para saber qué token con el identificador tal va después de los anteriores. Y va construyendo frases de forma probabilística. ¿Vale? ¿Por qué me gusta este símil? Porque efectivamente lo que para nosotros esto no son gigantes, las palabras para nosotros son gigantes, tienen esa capacidad de evocar, de hacernos, pues eso, leemos esto, estamos viendo La Mancha, Don Quijote, ¿vale? Para ChatGPT son molinos, ¿vale? Son un conjunto de números, de fichitas puestas una al lado de la otra. Es decir, cuando pedimos a ChatGPT a la IA que nos sugiera o nos recomiende un libro sobre una determinada temática o nos escriba una carta de presentación para nuestro currículum o nos sugiera cómo abordar una conversación difícil con nuestra novia. Todos usos comunes de la herramienta en realidad no tienen ni idea de lo que está diciendo, ¿vale? Simplemente combina tokens, piezas de palabras, de forma muy coherente, basada en probabilidad. ¿Vale? Es decir, es estadística con esteroides. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué tanto fervor alrededor de la IA? Efectivamente ha habido un salto y este salto se ha dado, pues hoy se cumplen la semana pasada se cumplieron 3 años del lanzamiento de ChatGPT, que fue un poco lo que desencadenó esta revolución. Y realmente han coincidido varios aspectos. Esta es una imagen de un centro de datos. Porque ahora y no antes, porque ahora hemos alcanzado las capacidades de computación suficiente para poder procesar esta gran cantidad de datos y porque, como os decía, eso necesita datos de entrenamiento. Y este sistema, estos modelos que son modelos del lenguaje, que son muy buenos dominando el lenguaje humano, están entrenados con lenguaje, información. ¿Y dónde está esa información? En Internet. Es decir, llevamos 20 años digitalizándolo todo está ahora mismo en Internet y toda esa información es la que se utiliza para entrenar estos modelos. Toda la Wikipedia, todos los vídeos de YouTube, todas las noticias, todos los libros digitalizados de las bibliotecas de Google Books, ¿vale? Para que me entendáis, todo ese volumen de información es la que se utilizan para entrenar estos modelos y que determinen esos patrones que luego utilizan para generar las respuestas. Muy importante, estamos en una carrera, la auténtica carrera por la IA, porque pues, desde que se lanzó y las empresas, sí que ha habido un movimiento hacia pues, intentar
ser líderes del mercado, hacerse con el mercado de esto. Es una carrera entre grandes corporaciones. Son modelos en construcción, es decir, nosotros somos un poco usuarios. Sabéis, quien lleva utilizando un par de años la IA sabe que ha evolucionado muchísimo y que los modelos seguirán evolucionando, y nosotros ahora mismo están aprendiendo de nosotros cómo lo utilizamos y por tanto cómo crear productos sobre esto. Y sobre todo no hemos llegado a ningún lado porque el objetivo final es llegar a la inteligencia artificial general, que es AGI en inglés, que es aquella superinteligencia que ya no solo alcance el nivel de inteligencia de una persona, sino del conjunto de la humanidad, incluyendo todos los premios Nobel y todos los expertos y todo. Es el objetivo. Entonces, estas empresas que están en la carrera de la IA, pues necesitan ahora mucha financiación porque tienen que cumplir la promesa de llegar a la inteligencia artificial general, ¿vale? Entonces, para resumir, 4 claves para entender la tecnología. No es nueva, pero sí ha habido una explosión repentina y acelerada. Es estadística con esteroides, no tiene pensamiento propio ni percepción, reproduce patrones estadísticos de forma muy poderosa. Sus respuestas se basan en el conjunto de datos sobre lo que ha sido entrenada y ha empezado una auténtica carrera, ¿vale? Y nosotros somos un poco aquí en medio, ¿vale? Espejismos digitales. A mí me gusta empezar esta parte con una frase de Chesterton que dice: antes de afrontar los problemas prácticos de las máquinas, hay que dejar de pensar como máquinas. ¿Vale? Por aquí. Vale. Y creo que esta es la clave. Aquí nos gusta la verdad con la V mayúscula, ¿verdad? Y nos han enseñado que hay que saber detectar la mentira para perseguir la mentira, no, verdad sí. Entonces vamos a despojar la inteligencia artificial de esos rasgos o atributos que nos hacen pensar que es lo que no es, ¿vale? Entonces he identificado os traigo hoy 4 espejismos. El primero lo he llamado el oráculo, que es la inteligencia artificial es infalible, ¿eh? Normalmente si utilizamos una calculadora, pues la calculadora nos dará un resultado exacto, ¿verdad? Pues la IA no, la IA se equivoca mucho y se equivoca tanto que hay un fenómeno que tiene un nombre que se llama alucinaciones. La IA alucina, se inventa cosas, ¿vale? Y sobre todo nunca duda, siempre nos dará una respuesta y esa respuesta será la más probable en base a esos patrones que utiliza, ¿vale? Un ejemplo es esto es de hace ya 1 año y algo, creo. Puede que eso hoy esté corregido porque los modelos van evolucionando, pero me interesa traerlo porque explica un poco cómo funciona el tema. Entonces, tú le preguntas a ChatGPT qué hora es enseñándole un reloj analógico y te dirá que son las 10:10. ¿Por qué dice que son las 10:10? Porque está entrenado en imágenes de relojes que están en internet. Y si buscáis imágenes de relojes salen así. Son las 10:10 porque es el reloj bonito, el simétrico, ¿vale? Entonces, para él lo más probable es que un reloj marque las 10:10, ¿vale? Si le preguntas por la fecha de nacimiento de un presidente de Estados Unidos, que no existe, que te has inventado tú, te dará como respuesta una fecha, porque la respuesta más probable a esa pregunta es una fecha. Y da por hecho de que tú sabes de lo que hablas. Cuidado con eso. Entonces da por hecho de que el que le hace la pregunta sabe de qué está hablando. Este es un ejemplo muy reciente. Tenía yo que escribir una nota de prensa sobre el padre Ángel Camino Lamelas, que venía a Jerez a dar una charla, y pues esta me salió el resumen de la vista creada con la IA, que no se puede deshabilitar, que sale por defecto en Google, y decía, pues explica todo bien y termina diciendo: también es amigo personal del Papa Francisco, anteriormente conocido como el Papa León XIV. Vale. Aquí me pilló despierta y yo aquí supe identificar la alucinación. Pero claro, hay que estar muy despiertos y sobre todo hay que controlar la temática sobre la que le vamos a preguntar, ¿verdad?
Vale. Y es que la IA, cuidado con esto, la IA generativa está diseñada para darnos una respuesta que nos satisfaga, no necesariamente que sea verdad. Su tarea es la de entender la pregunta y darnos la respuesta más probable a esa pregunta. Que esa respuesta sea verdadera o falsa o del todo acertada es secundario, porque su trabajo es entender la pregunta y darnos una respuesta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo espejismo. Esto lo he llamado el árbitro. La IA es imparcial. Claro, cuando usamos una calculadora no pensamos que varía su respuesta dependiendo de su visión del mundo. Pues con la IA hay que tener cierto cuidado. La IA no es imparcial, tiene sesgos. Responde a una visión del mundo que depende de dos factores. Una, de los datos sobre lo que ha sido entrenada. Si hemos dicho que lo que hace es identificar patrones sobre los datos con la que la alimentamos, la entrenamos, pues su respuesta reflejarán esos datos. Entonces, os pongo este ejemplo. Esto puede parecer un error, pero para mí es un sesgo. Esta es una imagen de un portal de Belén, ¿vale? Que circulaba en el grupo de padres de mi colegio el año pasado. Está hecha con la IA, se nota más que nada por los ángeles, paloma, ángeles, que no se ha hecho un lío, no sabe. Pero si os fijáis, ahí hay un detalle que de repente en el portal aparece un reno. Un reno que hace un reno allí. Y es que pues, en sus datos de entrenamiento para la IA, el mundo Navidad, animales de Navidad, pues el buey, la mula y los renos de Papá Noel. Pues tiene mucho sentido que ahí es Navidad, pues allí un reno. Que para él no es un reno, es un conjunto de píxeles, ¿vale? Pero pues, tiene sentido. Ese sesgo derivado de los datos de entrenamiento. Y luego hay unos sesgos derivados de los ajustes que las empresas hacen a los modelos. Entonces, las empresas se han dado cuenta de que, hombre, había que poner ahí un poco de orden y ciertas reglas. Entonces, hay preguntas que se pueden hacer, pero la IA no te la contesta. Por ejemplo, si tú le preguntas, oye, quiero crear un arma biológica, te dirá, pues no, esa información no te la puedo dar. Bien. Y le diré, oye, soy un médico, quiero investigar este tema. Seguirá diciéndome, esta información no te la puedo dar. Bien, entonces hay información que no me puede dar, estamos de acuerdo. Pero luego hay pautas que se utilizan para orientar la respuesta. Os voy a poner un ejemplo. Eso lo repetí ayer, esta captura es de ayer porque digo, a lo mejor lo han solucionado, pero no tengo tanta trascendencia, esto ya lo conté en otra charla y no me han escuchado. Le digo, creo que las mujeres son mejores que los hombres en gestionar las finanzas. Y me contesta, es interesante que digas esto y hay algunas investigaciones que sugieren que las mujeres en promedio tienden a ser más conservadoras y prudentes en la gestión financiera. Bueno. En otra conversación, porque claro, le digo, creo que los hombres son mejores que las mujeres en gestionar las finanzas. Y me dice, es un tema bastante delicado y en general las habilidades para gestionar las finanzas no deberían estar determinadas por el género. Entonces, me avisa de un posible sesgo de género solo cuando me posiciona a favor del hombre. Cuando me posiciona a favor de la mujer, me dice, le parece una postura interesante, ¿verdad? Vale, aquí no quiero entrar en temas de quién son mejores en las finanzas. Es un ejemplo de sesgos. Oye, esto responde a una visión del mundo. Lo importante es saberlo. Uno lo sabe, pues ya está. Entonces, ¿y quién decide lo que se puede preguntar y lo que no, y cómo hay que responder y lo que no? Las empresas que nos proporcionan estas herramientas. ¿Y por qué se mueven las empresas? Por las leyes cuando están, y entonces pues, o por el dinero, ¿no? Porque las empresas son entidades que se tienen que conservar en el mercado. Entonces tenemos situación como esta. Este es el fundador de OpenAI, el dueño de ChatGPT. Y claro, hasta hace poco en ChatGPT tú no podías consultar o pedir contenido de carácter sexual o erótico. Había limitaciones.
bien, porque, hombre, era una herramienta que nos tenía que ayudar a generar ideas, a entender el mundo, tampoco había que... Vale. Pero a partir de diciembre, ¿vale? Pues esos controles, esas limitaciones se van a relajar, siempre y cuando el usuario sea un adulto verificado. Y dice, el objetivo es tratar a los usuarios adultos como adultos, ya que se considera que las restricciones anteriores, impuestas por precaución ante problemas de salud mental, hacían la herramienta menos disfrutable para quienes no lo tenían, ¿vale? Es decir, a partir de diciembre se podrá utilizar ChatGPT para este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque hay un negocio muy grande en la generación de este contenido y ChatGPT, OpenAI, no se quiere quedar atrás y quiere hacerse con ese trozo del pastel, porque necesita además usuarios enganchados. Tercer sesgo, el mejor amigo. La IA es mi compañera. Entonces, la IA, cuando interactúas con la IA tienes la sensación de estar hablando con una persona, ¿vale? Pero no una persona cualquiera, una persona con ciertas características, cierta personalidad. Es amigable, disponible, siempre te da la razón, 24/7 a tu disposición, refuerza tus posiciones. Parece preocuparse por ti, le interesa lo que dices, te anima a seguir conversando. Vale. Eso se consigue por diseño. La IA, de hecho, la IA que utilizamos en las empresas no es así, es mucho más aséptica, ¿vale? La IA que tenemos al alcance de nuestros móviles es una IA con esa personalidad, ¿no? En la que nos anima a confiar en ella. De hecho, hay servicios como eso de Charter.ai, que a lo mejor ya os suena, que te ofrece amigos digitales. Entonces, tú tienes tu pantalla de tus amigos digitales con las personalidades que tú quieras, o pueden ser personajes reales, con lo que imitan personajes reales. Napoleón. Pues, ¿quieres saber qué haría Napoleón en esta situación? Pues le preguntas y está ahí en tu móvil y conversa contigo. Entonces, compañeros digitales. Amistades sintéticas. Luego está Lucía, es un experimento que hice, es una IA para ayudar a los jóvenes, no sé a partir de qué edad, en las tareas. Entonces, pues me la descargué para ver qué tal y le pregunté en qué me podía ayudar y me dio una serie me dijo que me podía ayudar con las tareas de mates, etc. Pero lo curioso allí es que al día siguiente, sin yo decirle absolutamente nada, me escribió ella. Y me dijo, ¿has hecho tus tareas hoy? Los estudiantes que hacen sus tareas conmigo disfrutan mejor del fin de semana. ¿Vale? Me escribió. Pero no hay nadie. Sabía el día que era. Y el mensaje de, oye, ¿tú quieres ahí pasártelo bien el fin de? Venga, úsame. Y esto es gratis. Y esto está al alcance de todos. ¿Vale? Esto igual de ayer. Hola, me siento triste. Lamento que te sientas así. ¿Quieres contarme un poco más sobre lo que te está haciendo sentir triste? Estoy aquí para acompañarte y escucharte sin juzgar. Esto es una captura de ayer. ¿Vale? ChatGPT, yo no estoy ni logueada, lo uso sin estar registrada. ¿Vale? Y eso está al alcance de todos. Esto de septiembre. En septiembre ha habido una audiencia en el Senado de Estados Unidos de estas personas. Las dos mujeres y el hombre del centro son padres. La primera, su hijo está en un hospital psiquiátrico y de los otros dos se han suicidado, animados por sus amigos digitales, que cuando antes signos de un potencial suicidio, en lugar de decir oye, busca ayuda, habla con tus padres o con quien sea, les anima y les dicen, nos vemos en el otro lado. Eso para mí es con lo que tenemos que quedarnos, ¿vale? Y por último, el último espejismo lo he llamado el santo grial. La IA nos hará mejores o nos destruirá, dependiendo de cómo se ve. Pues sabéis, el santo grial
simboliza la unión con lo divino, la gracia sobrenatural, lo inalcanzable por medios puramente humanos. Y la IA y su difusión vienen con una promesa, una falsa promesa. Nos hará mejores, más capaces, más productivos, más rápidos, más eficaces, más preparados, más libres. La promesa de que resolveremos los grandes problemas de la humanidad por nosotros mismos. Enfermedades, lacras, cambios climáticos, guerras. Y además viviremos en la sociedad del tiempo libre. Ya no, trabajar será una opción. Porque claro, esto será tan poderoso y tan capaz que ya hará el trabajo por nosotros. Y nosotros disfrutaremos del tiempo libre. Libres y felices no necesitamos a Dios, porque somos Dios. Esto es profundamente anticristiano. La realidad ya está demostrado. No seremos más capaces, perderemos facultades. ¿O sabemos usar esto con criterio? El cerebro humano es una máquina maravillosa y todo lo que no usa, lo pierde. Desde que tenemos navegadores, nos orientamos peor. En el momento en que empecemos a delegar facultades cognitivas, esas facultades se irán perdiendo. ¿Vale? Hay que ser consciente de ello. Y luego, no más libres, más dependientes de la tecnología. Porque si todo lo delegamos y nos apoyamos en todo en la tecnología, pues seremos unos clientes maravillosos. Pero de libres nada. Ahora bien, en este panorama que puede parecer algo preocupante, una mirada cristiana. Como decía don Jesús, pues primero, la Iglesia se preocupa por eso, no nos deja solos. La Iglesia rescate. Es consciente de las oportunidades, sobre todo los riesgos a los que nos enfrentamos con la llegada masiva de la inteligencia artificial y nos da pautas, ¿no? El Papa, eso por el nombre que ha tomado, y el documento que ya hemos mencionado, ¿no? Salió el año pasado. De este documento me gusta mucho decir algo obvio, que lo publicó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación, no el área de informática del Vaticano. Es decir, esto tiene que ver con la fe, con la cultura y la educación, ¿vale? Y nos ayuda primero a entender los términos. Inteligencia es humana. Referirse a eso como esta cosa, a lo que hace la máquina, el modelo, como inteligencia es engañoso. Porque la inteligencia humana es mucho más que eso. Es una inteligencia encarnada, una inteligencia que tiene un fin. Es un don de Dios otorgado para fines mucho más elevados que ejecutar tareas. La IA es muy buena ejecutando tareas y haciendo cálculos, mejor que nosotros. Pero nosotros somos algo más porque esa inteligencia tiene un fin, que es el de buscar la verdad y contribuir al plan de Dios para la creación. Entonces, ¿la Iglesia es contraria a la tecnología? No. Me gusta citar traer aquí dos citas del Antiguo Testamento. Uno es de Sirácidas, que dice: Dios quien da la ciencia a los humanos para que lo glorifiquen por sus maravillas. Y me gustan más Proverbios. Es gloria de Dios ocultar una cosa, es gloria de reyes investigarla. Es decir, esa imagen de un Dios tan tierno que nos esconde las cosas para que nosotros con nuestra propia fuerza lleguemos a encontrarlas, ¿no? Entonces, para mí la clave es esto: cuanto más rápido y cuanto más cambiante el entorno, tanto más hay que aferrarse a lo eterno, como una llamada a la acción. Los desafíos de una sociedad tecnológica en última instancia se refieren al espíritu, por lo que afrontar tales desafíos requieren una revitalización o en muchos casos un descubrimiento de la sensibilidad espiritual. Cultivar la verdadera sabiduría es una llamada de verdad, la amistad con el Espíritu Santo. En un mundo marcado por la IA necesitamos la gracia del Espíritu Santo para poder ver la IA con los ojos de Dios y saber qué quiere que hagamos con ella. Pero eso, ¿cómo utilizar bien la IA? Apagando de momento y aprendiendo de Espíritu Santo y de discernimiento y de prudencia. Solo dotándonos de una mirada espiritual, solo recuperando una sabiduría del corazón, podremos leer e interpretar la novedad de nuestro tiempo. Y sobre todo, estamos llamados hoy en día todos a ser paladines de lo humano.
El peligro no reside en la multiplicación de las máquinas, sino en el número cada vez mayor de hombres acostumbrados desde la infancia a no desear más que lo que las máquinas puedan proporcionarla. Y termino con, pues eso para mí, un reto y una oportunidad. Un reto porque es verdad que es complicado, ¿vale? Requiere eso, mucho discernimiento, pero es una oportunidad porque yo estoy viendo en esta época de crisis de verdad, donde ya no se distingue lo artificial de lo verdadero, la gente está perdida y nosotros tenemos una respuesta desde la Iglesia, desde nuestra visión, desde lo que nos enseña el magisterio, desde la tradición. Sabemos por qué lo humano es mejor que lo artificial. Solo se trata de transmitirlo y no tener miedo. Y termino, porque siempre que doy esta charla la gente dice, bueno, ¿y yo qué hago ahora? Entonces sí que quería dar... ¿Cómo vamos de tiempo? Prego, ¿no? 3 minutitos. 3 minutitos. ¿Está bien? Me gusta eso. Es verdad que llevo 3 años investigando, que por cierto, no lo he dicho al principio, mi empresa, la empresa en la que trabajo, nos dedicamos a aplicar inteligencia artificial a los procesos de negocio de la compañía. Y es verdad que durante estos años pues, de investigación sí que hay como algunas pautas que puedo transmitir basada un poco en mi experiencia personal, en cómo la uso yo. Vale. Primero, un uso intencional. Es decir, saber que, oye, ¿dónde la voy a usar y dónde no? Yo nunca voy a escribir un correo utilizando la IA, porque eso tiene mi firma, es mi voz. Yo trabajo en inglés, estará más o menos bien escrito, pero soy yo. A lo mejor para hacer un resumen de algo, de una reunión, puedo utilizarla, pero lo que lleva en mi voz no lo utilizo. Un profesor universitario me decía, yo no voy a usar la IA para que me resuman los artículos científicos de otros. Yo necesito pasar por ese esfuerzo, porque en ese esfuerzo es que donde entiendo realmente y donde aprendo y mejoro. Como me salte ese paso, seré más rápido, pero me entero de nada. Vale. Luego, importante, transparencia y no ambigüedad. Tendemos a pensar que solo nosotros tenemos la IA en el bolsillo, como si fuera el genio de la lámpara. ¿Vale? Entonces, seamos transparentes. Si uso la inteligencia artificial, diré que la he utilizado, pues no pasa nada, ya es algo normalizado. Vayamos siendo transparentes. Amplificar, no compensar. ¿Con esto qué quiero decir? Si algo no lo sé, no utilizarla como una muleta, porque si me quitan la muleta me caigo. Si no sé inglés, no haré como que sé inglés porque estoy traduciendo con la IA. Aprenderé inglés y luego a lo mejor mi inglés mejorará con la IA. Pero porque si me la quitan, si no, dependeré de ella. Entonces, para amplificar lo que ya sé, pues llegar un poquito más allá. Muy importante que no se convierta en el único filtro para interpretar la realidad. Y la búsqueda en Internet, cuidado con eso, cuidado con las alucinaciones, cuidado con los sesgos. Y mucha esperanza. Oye, que lo primero que no hay que perder la esperanza. La esperanza es un esfuerzo, hay que trabajarla, ¿vale? Y que sí, que entre todos encontraremos la forma de utilizarla para el bien, teniendo muy en cuenta lo que decía Francisco, que detrás hay unas empresas. Eso no viene de los ríos ni de las minas, la inteligencia artificial nos la suministra, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y con esto termino. Muchas gracias. En definitiva, y siendo muy breve, frente a la ontología, al ser de la inteligencia artificial a día de hoy, estará la deontología, el deber ser de esa inteligencia artificial, ¿no? Como decían los filósofos alemanes, el Sein y el Solem, ¿no? Ya que hay alumnos de Derecho, aprovecho para mostrarles algunas de esas alucinaciones básicas. Yo he utilizado un poquito la inteligencia artificial, ahora me estoy aficionando, ¿no? Entonces, cuando vino hace poquito unas jornadas que organizamos, y estaba Gregorio en ello, con un letrado del Consejo de Estado, pues puse que me hiciese un análisis jurídico de una cuestión, ¿no? Y lo primero por eso la supervisión humana es fundamental. Lo primero que me dijo, y lo digo para los que os dediquéis al mundo del derecho, es la sentencia del Consejo de Estado. Díganme ustedes qué sentencias emite o resuelve el Consejo de Estado. Ninguna. Hace informes, dictámenes.
Ahí está. Quiero decir que es una cuestión muy importante, tal como lo ha planteado Verónica. ¿Podemos, Gregorio, hacer alguna pequeña pregunta, planteamiento, cuestión? Porque si no pasamos a la mesa redonda. Sí. Yo preguntaba, hace 2 años estuve en una formación con Idoia Salazar, que es el cofundador y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético, que hablaba de 3 patas, digamos, de la inteligencia artificial: la potencia, que ha llegado ahora hace bien poquito, la técnica, y la tercera pata, la ética. Ella precisamente se encargaba de poner junto a otro equipo de expertos esas barreras para evitar que llegara a esta situación que hablamos de los suicidios y demás. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? ¿Qué considera que ha pasado? ¿Qué puertas se ha abierto para que esos filtros que se habían estipulado para que ciertos temas, digamos, más éticos o tecnológicos no se traspasaran? Vale, hablamos de la inteligencia artificial democratizada, es decir, la que llega a todo el mundo, la que tenemos en nuestros contactos de WhatsApp, para entendernos. Claro, al señor de Meta lo que diga Idoia le da bastante igual. Es decir, o eso se refleja en la legislación y hay unos límites que marca la ley y que no se puede pasar, o la empresa se seguirá guiando por sus criterios, que normalmente son criterios que no muy centrados en la ética. Eso es lo que está pasando. Y que la legislación tiene su tiempo. Entonces, yo estoy convencida de que llegaremos a un punto en el que los compañeros digitales para adolescentes serán prohibidos por la ley. Pero todavía no. Y mientras tanto, pues están a disposición de todos. Australia está ahora aprobando una ley para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años por ley. Y eso obliga a las plataformas a poner controles parentales de control de edad efectivos, no como ahora que das a OK y ya estás dentro. Claro, ¿cuánto ha tardado? ¿Cuánto hemos tardado? Llegaremos. Sí, yo me sorprendía porque Idoia trabaja, colabora con el Parlamento Europeo en el Observatorio, ¿no? Entonces, una persona muy autorizada, y yo tenía esa tranquilidad, y es verdad que estos últimos meses estamos viendo más noticias, porque también las noticias negativas sobre la IA están un poco sesgadas, salen un poco, también con una intencionalidad, entiendo. Y sí que se empieza a hablar de esto, ¿no? Del tema del Parlamento, y además se habla también de los chatbots que están alentando comportamientos suicidas, aislamiento en menores. Tú que comentabas también de la amiga de la IA, ¿no? Porque tienen lo que no tienen ni los padres ni los amigos, la confidencialidad, secretos, ¿no? Esto es un riesgo, yo creo, para los educadores, no lo notamos. Claro, y es verdad que en la legislación, por supuesto, ha habido avances, pero de momento se ha trabajado mucho en limitar los casos muy extremos, como el uso de datos biométricos o la vigilancia de las personas. En lo que es el uso diario, muy relacionado con las redes sociales, además, pues ya llegaremos. Pero mientras tanto necesitamos guiar y dar pautas y acompañar, ¿no? Y vender y explicar que lo humano es mejor que lo digital. Eso tenemos que defender. Sí. De hecho, ahora mismo hay 3 posicionamientos a nivel internacional. En la Sociedad Internacional del Tiempo Presente está la visión de China del scoring, vulneración de derechos fundamentales a tomo y lomo, la visión americana de libre comercio y liberalización brutal, y Europa, que precisamente está ahora mismo enfrentando un momento crítico por la situación en la que ante el RIA, ante el Reglamento de Inteligencia Artificial y todo el paquete digital de transformación digital que está haciendo la Unión Europea, pues ya ahora resulta que se habla ya de sobreregulación, de hiperregulación, y a ver cómo simplificamos ¿por qué? Porque impacta en la economía, ¿no? Simplemente lo digo, que no quiero ya quitar más tiempo a esta cuestión, pero me parece interesante desde el punto de vista también para todo el público verlo muy resumidamente. Sin más preguntas, agradecer a Verónica, que ahora para eso viene la mesa redonda, para que podamos seguir debatiendo, y muchas gracias por la brillante y muy didáctica intervención de Verónica. Gracias.